Bienvenidos. Bueno, pues voy a leer aquí el protocolo. Dice: en atención al protocolo de seguridad, se les recuerda que deben colocarse gel antibacterial al ingresar al auditorio. Es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento. Se debe mantener la sana distancia en todo momento. Debe evitarse hablar con el resto de los asistentes. Hay dos salidas ubicadas en la parte posterior del auditorio. Por favor, de no obstruirlas. Ante cualquier contingencia, ubica la salida de emergencia que se encuentra frente al auditorio. Es importante mantener la calma para evitar un accidente. Recuerda: no corro, no grito, no empujo. Sigue las indicaciones del personal encargado de protección civil. Por otra parte, se les informa que se encuentran en un área de no fumar, por lo que deberán abstenerse de hacerlo, así como de ingerir alimentos y bebidas. Favor de apagar su celular o ponerlo en vibrador o silencio. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. El día de hoy tendremos dos conferencias con motivo del Día Internacional de las Matemáticas y que también es el Día de Pi. La primera conferencia está a cargo del doctor Adrián Alcántar Torres. Y bueno, antes de iniciar voy a leer una muy breve semblanza de su trayectoria. El doctor Adrián Alcántar Torres hizo la licenciatura en Físico-Matemáticas en esta escuela, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Hizo su maestría en el CIMBESTAC, en el Departamento de Matemáticas. Hizo su doctorado también en el CIMBESTAC, en el Departamento de Matemáticas. Y su área de expertise es el álgebra computacional. Y bueno, cedo la palabra al doctor para que inicie la plática, si gustan. Muchas gracias, Carlos. ¿Se me oye bien? Ok, voy a estar en mayor parte de tiempo sentado y porque lo importante está, digamos, en la proyección. Cualquier duda, pues pueden, digamos, preguntarme tal vez al final de la plática para que, digamos, sea un poco más ordenado. Entonces, pues, voy a comenzar porque como que hay muchas cosas que ver. Bueno, le titulé La búsqueda de Pi porque, digamos, Pi es un número muy importante y ha sido estudiado por mucha gente a lo largo de prácticamente todo el tiempo histórico. Por ejemplo, los registros más viejos que se conocen acerca de aproximar Pi son de hace 4000 años aproximadamente. Y hay un papiro muy famoso que es el papiro de Rhind. Ahí está un pequeño pedacito donde hacen cálculos matemáticos y sobre todo tratan de aproximar Pi. Abajo es una estela de Babilonia donde también aproximan Pi. Esas aproximaciones, digamos que no son, vamos a decirle, rigurosas, al menos desde el punto de vista moderno, no se consideran rigurosas, son, digamos, tanteos, por así decirlo, ¿no? Y así se fue esto por prácticamente 2000 años. Digamos que mucha gente hizo tanteos, pero ¿qué pasó en el año 250 antes de Cristo? Bueno, en ese momento Arquímedes calculó Pi, usó una técnica que mucha gente dice que es como que los primeros pasos del cálculo. Yo así lo considero. No todo el mundo lo considera así, pero yo sí. Le llamó algo así como el método de exhaustivo. Le llamó Arquímedes a todas estas ideas que usaba. Por ejemplo, vean, para aproximar Pi, él lo que hizo fue inscribió y ¿cómo se dice? Circunscribió, sí, como que se me atoró esa palabrita, ando medio ronco. Pero bueno, pentágonos regulares y aumentaba el número de lados. Intuitivamente uno dice, bueno, los pentágonos regulares van a dar aproximaciones al perímetro del círculo, ¿verdad? Y así lo hizo. De hecho, él empezó con un hexágono. Ahorita vamos a ver por qué empezó con un hexágono. Y fue duplicándolo, fue avanzando, duplicando los lados. Se detuvo en 96. Después de calcular los primeros, digamos, 4 iteraciones, le voy a llamar así, o sea,
quiero que esto se vea un poquito modernizado, entonces le estoy llamando 4 iteraciones, como si estuviera describiendo un algoritmo moderno. Y con esas 4 iteraciones, tiene radio 1, entonces los lados del hexágono también van a tener lado 1. Y también este triangulito pues es equilátero, ¿no? ¿Y qué hizo Arquímedes? Pues no tenía mucha herramienta matemática, pero por ejemplo tenía el teorema de Pitágoras, ¿no? Y prácticamente eso usó nada más. Fíjense que, por ejemplo, si empezamos con este lado, que es el lado 1, por ejemplo, si ven en el código es el lado 1. ¿Qué hizo Pitágoras? Pues intentó calcular este nuevo lado en la primera iteración, por así decirlo. ¿Cómo se calcula? Bueno, primero se da cuenta que esta h que está aquí, pues es la mitad del s anterior, digamos. Aquí se ve geométricamente que esa h es la mitad de la longitud en este caso un hexágono, ¿verdad? Y después, bueno, pudo calcular la z pues es simplemente la raíz de 1 menos h cuadrada por el teorema de Pitágoras, aquí está. Y después ya con eso pudo calcular finalmente el nuevo valor de la s, o sea, la s de la siguiente iteración, que simplemente va a ser otra vez el triángulo, el teorema de Pitágoras, pero aplicado a h y a 1 menos z. Aquí se ve 1 menos z al cuadrado, h cuadrada raíz, pues da el nuevo valor del lado, que sería la siguiente iteración. Y si se dan cuenta, está duplicando el número de lados se está duplicando. Y bueno, eso es lo que hizo como vamos a compilar esto. Quiero que más o menos todo se vea en vivo, que lo estamos compiló el programa. Si se dan cuenta, la idea es muy simple, pero pues, matemáticamente elegante y bonita, ¿no? Vamos a correr el programa. Le puse API. Bueno, tengo que ir al directorio. Bueno, ahí estamos. Ahí está un único ejecutable, que es el API, que es el que acabo de generar. Y ahí está la idea de Arquímedes, ya trabajando en una computadora moderna. Si se dan cuenta, bueno, el cálculo que hizo Arquímedes llegó hasta aquí. Bueno, y la razón pues más o menos es clara. En esa época pues no tenía mucha tecnología para hacer cálculo, ¿verdad? Digamos que tenía esencialmente lápiz y papel, tal vez un ábaco. Y por cierto, las técnicas para calcular raíces en aquel momento pues no eran, digamos, las más eficientes. Entonces él tuvo un poco de problema en calcularlo, sobre todo por las raíces que están ahí, ¿no? Que tiene que calcular las raíces. Bueno, este último cálculo que se ve acá, si regresamos a la plática, fíjense que ya se hizo en 1573. En 1573 un matemático, Vieta, siguió la misma idea de Arquímedes, pero solamente que avanzó 16 iteraciones, o sea, no se detuvo ya en las primeras 4, sino realizó 16 iteraciones y pues aseguró 9 lugares en el valor de pi. De hecho, si checan ese número, pues digamos, si pudiéramos comprobar con una tabla de pi con sus valores conocidos, veríamos que sí, que sí al menos tiene esos 9 valores exactos.
Pero fíjense, algo interesante es que pues han pasado miles de años y las técnicas siguen siendo las mismas. Un caso, digamos, interesante de nombrar aquí es que dos matemáticos, digamos Van Zeulen, le voy a llamar así como se escribe, y Snellius, trabajaron por 25 años haciendo cálculos, usando esencialmente las mismas ideas. Digamos que fue la misma idea de Arquímedes, nada más que ellos dieron 60 iteraciones. Algo interesante que se me hizo muy interesante es por qué empezaron con un cuadrado. Ellos no empezaron con un hexágono, empezaron con un cuadrado, después se fueron a 8 lados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que ellos se dieron cuenta que como los cálculos que ellos hacían eran esencialmente a mano, entonces ellos han de haber encontrado alguna ventaja en que los lados sean potencias de 2. Realmente no conozco cuál fue la ventaja que ellos vieron, pero seguramente tuvieron sus buenas razones para empezar en 4, dado que su meta era avanzar un poco más en los dígitos de pi, llegar hasta 35 lugares. Por cierto, cuando murió Van Zeulen, él pidió que la lápida de su tumba pues estuvieran los 35 lugares que calculó de pi, y es esto que se ve aquí, ¿no? Aquí está la lápida de Van Zeulen. Él murió en 1610, presentaron los 35 posiciones de pi hasta 1621, obviamente fue su estudiante. Snellius fue un estudiante de Van Zeulen, y bueno, ahí está. Vamos a ver ese cálculo en este momento. Vamos aquí les quiero mostrar algo, porque la plática está dirigida sobre todo a los estudiantes. Entonces quiero mostrarles algunas cosas. Por ejemplo, esta máquina tiene una aritmética que no permite lograr los 35 dígitos que calculó Van Zeulen. ¿Por qué? Porque la máquina tiene, digamos, en su tipo double, ustedes lo han estudiado en métodos numéricos, es de 64 bits, donde tiene 52 bits de mantisa. Eso asegura nada más 15 posiciones. Podemos extenderlo un poquito al non-double. Eso nos va a permitir avanzar otros 3 posiciones base 10, o sea, llegaremos a 18 posiciones. No son suficientes. Vamos a verlo si quieren, vamos a verlo un poquito, que eso es realmente cierto. Aquí está el mismísimo programa, nada más que si está un cuadrado inscrito en el círculo unitario, el cuadrado tendría longitud raíz de 2, pero si se dan cuenta, el método es el mismo, nada más que ahora se empieza con un cuadrado y vamos avanzando. Vamos a compilar esto para que vean que todo está ocurriendo, digamos, así como lo estamos viendo. Compilo. Vamos a correr el programa. De hecho, si notan, no estoy dando directivas al compilador para acelerar el código, o sea, no estoy dando directivas de optimización, simplemente para que vean en una máquina común y corriente, sin hacer nada especial, los tiempos que estamos logrando. Bueno, si ven ahí, pues estamos aproximando pi, pero si se dan cuenta, llega un momento como que los numeritos ya no cambian. Tal vez por aquí, digamos. Y la razón que ya llegamos al límite de la precisión de la máquina. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para resolver el problema? Bueno, tenemos que hacer el cálculo ya no vía el hardware de la máquina, porque digamos ya llegamos a ese límite. Entonces se va a programar vía software, usando una biblioteca muy buena que se llama la MP. La traducción será algo así, precisión múltiple. Es una biblioteca que permite hacer cálculos en más de los bits que tiene el hardware de la máquina. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el cálculo correcto, pero ahora usando una biblioteca especial. Entonces eso lo tengo aquí.
La biblioteca se llama GMP. Si revisamos, se ve un poquito más complicado el código porque tengo que crear los objetos ya vía software, los números ya son vía software y eso, digamos, ocupa más espacio y también va a llevar más tiempo, evidentemente. Vamos a compilar esto. La compilación también es ligeramente diferente porque hay que decirle al compilador que tiene que enlazar. Bueno, compiló. Y vamos a por cierto, estoy haciendo así la plática porque considero que todo estudiante de la escuela tiene que dominar su máquina para hacer sus cómputos, ¿eh? O sea, realmente, digamos que yo veo a la computadora como el lápiz y el papel del siglo XXI, ¿no? Donde no vamos a agarrar un lápiz y papel como tenían que hacerle los predecesores, ¿verdad? Para hacer sus cálculos. Ya vieron que tenían ciertas limitaciones. Ahora las computadoras son nuestro lápiz y papel moderno en la que tenemos que aprender a hacer los cálculos, ¿no? Ese es el cálculo de lo que hizo Van Zeulen y Snellius en 25 años. Ahí están las posiciones de pi. Son exactas, según yo, hasta por aquí. Y son las posiciones que ellos calcularon. En esta máquina se tardó 74 microsegundos, algo que a ellos les tardó 25 años de su vida. Entonces uno tiene que apreciar el poder de cómputo que tenemos en nuestras manos y cómo tienen que trabajar, ¿ah? Bueno, cuando no había más que lápiz y papel, pues así, ¿no? Pero ahora que tenemos estas herramientas, pues hay que usarlas, hay que dominarlas. Más un estudiante de esta escuela, ¿no? Hay que aprender a hacer nuestros propios cálculos. Muy bien. Entonces, y esto no es para menospreciar el trabajo de Van Zeulen, porque realmente lo que hizo, pues él, yo creo que en su mente no estaba que venía el futuro de cómputo, ¿no? Él no se imaginaba que iba a haber máquinas tan poderosas en un futuro, ¿no? Entonces él, por eso quiso que en su lápide estuvieran esos 35 posiciones, ¿verdad? Que por cierto son suficientes para prácticamente cualquier uso científico moderno. Esas 35 posiciones siguen siendo útiles, ¿eh? De cierta forma, extender esos bits, o sea, lo que yo le llamé en la plática la búsqueda de pi, pues tiene muchas, digamos, utilidades matemáticas o intelectuales, pero digamos, para fines prácticos, lo que hizo Van Zeulen es suficiente para todos los cálculos modernos que se requieren. Ok, bueno, ¿qué siguió? Bueno, si se dieron cuenta las ideas de estar inscribiendo pentágonos y circunscribiendo pentágonos y hexágonos y lo que sea, duraron 2000 años o más. Pero ¿por qué Van Zeulen fue el último que hizo esos cálculos así? Pues porque Newton ya estaba junto con Newton junto con Leibniz y Laplace y muchos otros estaban desarrollando el cálculo, que iba a ser la siguiente gran idea y herramienta para atacar el cálculo de pi. De hecho, Newton encontró esta fórmula que aparece aquí, una fórmula que estoy segurísimo que Newton ya tenía como en su mente calcular pi a mano, y por eso encontró esa fórmula. Aquí está una pequeña prueba de cómo esa fórmula se puede deducir. No es la original de Newton, está simplificada, pero la idea sí es la de él, o sea, realmente él pensó en el arcoseno y esencialmente es la idea de Newton, ¿no? Digamos, ahí está una prueba simplificada de por qué esa fórmula
que iba a usar Newton es correcta, ¿no? Bueno, ¿sí se me oye? No, acércate. Ahorita yo te sube. Bueno, voy a traer de una vez cómo es que Newton hizo sus cálculos. Obviamente él a mano y yo con una computadora nuevamente lo observo. ¿Dónde está? Aquí está. Afortunadamente Newton quiso calcular solo 16 lugares. Y 16 lugares es suficiente con el hardware de la máquina. El hardware de la máquina en su long double puede calcular aproximadamente 18 lugares. Entonces no requiere la biblioteca especial de multiplicación. Y vamos a calcular. Y vamos a calcular lo que hizo Newton. Vamos a compilar nuevamente. Si se dan cuenta, es como una plática así donde les muestro algunas ideas y los programas como que invitándolos a hacer sus cálculos, ¿no? Sobre todo de cosas que les interesen, ¿no? Entonces vamos a poner aquí lo de Newton. La biblioteca de precisión múltiple no la requerimos, entonces voy a omitirla. Ok, compiló. Entonces ejecutémosla. Bueno, aquí como es algo que quería más o menos observar con ustedes, por ejemplo, esa es la primera iteración con la serie que propuso Newton, ¿verdad? La segunda iteración, ahí va. La tercera iteración, bueno, etcétera. Ahí vamos poco a poco aproximándonos a pi. Chequé y no encontré cuántas iteraciones hizo pi. Yo calculo que hizo alrededor de 25 iteraciones o 24 iteraciones tal vez. O 24 iteraciones tal vez. Y ahí se detuvo. Yo creo que él notó que los cálculos estaban complicando porque tiene que ver con manejar cada vez números con más presión, con más dígitos, y eso pues sabemos que a mano se complica. Newton se paró después de posiblemente 24 iteraciones, pero lo que es cierto es que logró 16 posiciones. Por cierto, él escribió esto, que la traducción será algo así como que dice: con pena digo que estuve trabajando con muchas figuras o dígitos, sí, un buen rato, pero pues no tenía otra cosa que hacer. Y la razón es que, fíjense que en 1665, donde Newton hizo sus cálculos, había una pandemia como la de ahora. Se llamó la Gran Peste de Londres, creo que era la peste bubónica, por cierto, y estuvo encerrado. Algunos dicen que 2 años, algunos dicen que casi 3, algunos dicen que nada más 1. Pero digamos, lo más seguro es que sí fueron 2 años los que estuvo encerrado, y en esos 2 años, en algunas semanas de esos 2 años, hizo estos cálculos, ¿no? Pero digamos, Newton participó en el cálculo de pi, y lo hizo muy conscientemente, ¿eh? Bueno, la siguiente persona de la que quiero hablar un poquito es de Euler. Euler, digamos que primera cosa que hizo es popularizó el uso del símbolo pi. ¿Cómo lo popularizó? Porque él escribió un libro muy importante que se llama Introducción al Análisis Infinito.
en 1748. Ese libro es importantísimo, es prácticamente el primer libro de análisis moderno que existió, y es un libro que influyó a los grandes matemáticos que siguieron a partir de ese momento. Entonces el libro, es más, algunos historiadores leí y dicen que ese libro, tal vez después de los elementos de Euclides, sea el libro más importante escrito. Importante en el sentido de cómo ha influido en el mundo, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, vamos a... Déjenme ver si puedo mostrarles ¿dónde está? Creo que es en la página 93. Hay 66. ¿Cuál estamos? Ya nos pasamos un poquito. Es el libro original de... Aquí está. Digamos que él aquí habla de pi, lo define y da la notación. Dice que, fíjese, lo interesante es que él dice que es cuántas veces cabe el radio en la semicircunferencia, que bueno, sí. Nosotros ahora tenemos, digamos, la forma de decirlo más clásica de que el diámetro, cuántas veces cabe en el perímetro, pero él ahí dice cuántas veces cabe el radio en el semicírculo, que pues, obviamente es lo mismo. Y fíjense que da muchos dígitos de pi, ahí hay más de 100 dígitos de pi, y todos exactos, por cierto. Entonces a Euler también le interesaba mucho calcular pi, pero bueno, él nunca lo hizo explícito que le gustaba calcular pi, pero evidentemente lo calculó, ¿no? Y se demuestra en el libro, ¿no? Como mostró más de 100 posiciones de pi en forma exacta, ¿no? Ok. Bueno, sigamos un poquito con la acción. Déjenme checar, lo que pasa es que... Ok. De hecho, una fórmula famosísima, también que se debe a Euler y involucra pi, pues esa es alguna vez fue votada como la fórmula más bonita del mundo. De hecho, la tenemos también aquí afuera de la escuela, de nuestro estacionamiento de bicicletas. Ahí está también la fórmula. La siguiente idea importantísima vino de otro gran matemático que se conoció como el príncipe de las matemáticas, Gauss. Gauss dio una idea que en cierta forma es la idea central de todos los algoritmos modernos. Digamos que esa idea no ha sido mejorada en cierto sentido hasta la fecha, ¿no? De hecho, si ustedes pudieran, los estudiantes, estoy hablando de ustedes que están jóvenes y tienen mucho ímpetu todavía por delante, si ustedes pudieran encontrar un algoritmo que se pruebe que es mejor que el de Gauss, pues ya, entran en los libros. ¿Por qué? Pues porque hasta la fecha nadie ha encontrado una forma esencialmente mejor de calcular pi. Gauss dio esas fórmulas que tienen que ver un poquito con el cálculo de algo que se llama la media aritmético-geométrica. Que la idea está aquí, por ejemplo, si agarran los AKs y los BKs, unos son como que las aritméticas y las geométricas, pero están como que entrelazadas. Esas dos series convergen al mismo límite que se llama media aritmético-geométrica y se usa para el cálculo de pi. Gauss seguramente lo sabía, nunca se puso a calcularlo, no era el momento, me imagino, no había computadoras, entonces él no lo hizo. Pero lo que es cierto es que esta convergencia de esta forma de calcular pi es mucho mejor que las anteriores. Un poco correr los ejemplos anteriores para que ustedes vieran que cada vez que avanzábamos en iteraciones, los dígitos iban en proporción lineal con las iteraciones. O sea, si yo quería algo así como 36 dígitos, tenía que hacer 60 iteraciones. O sea, había una relación lineal entre las iteraciones y los dígitos que se estaban calculando. Esta sucesión converge cuadráticamente. Y eso lo que significa a nivel práctico es que cada vez que calculan una nueva iteración, duplican el número
digamos, de posiciones seguras de pi. Entonces el avance en los números que están calculando ya empieza a ser exponencial, ¿verdad? Porque van duplicando y duplicando y duplicando, ya no van en forma lineal que hace que sea, digamos, lento, ¿no? Entonces, digamos que ese fue el gran aporte de Gauss, que dio la primera idea de cómo converger a pi, pero en forma cuadrática. Bueno, veamos un poquito cómo está eso. Bien, vamos a irnos directamente, por razones de tiempo, que no quiero que el tiempo se nos venga encima. Vamos a usar esa idea de Gauss para calcular 1.000.000 de posiciones exactas en pi. Ahora es fácil hacerlo, dado que tenemos esa idea, que es una idea brillante de Gauss, es fácil, digamos, ahora calcular. Bueno, vamos a... déjenme buscar aquí. Aquí está. Me salté un programita que esencialmente era mostrarles cómo se iban duplicando los dígitos. O sea, corriendo las iteraciones, a ver, aquí está la primera iteración, la segunda iteración, y podían ustedes ver cómo los dígitos iban esencialmente duplicándose. Me la salté por si veo que hay tiempo, después regresamos, pero me voy directamente a este ejemplo. Voy a compilar. Este ejemplo sí, pues ya requiere usar precisión múltiple. Por ejemplo, algo interesante técnico es, por ejemplo, los bits de precisión que estoy usando en la máquina ya son alrededor de 4 millones de bits de mantisa. Para los que están estudiando métodos numéricos, ahí estoy usando una mantisa de 4 millones de bits para asegurarme de que el cálculo va a ser exacto. Bueno, vamos a compilar esto. Bueno, vamos a... Le voy a llamar mega nada más. Mega de millón, ¿no? Pero sabemos que ¿sí compiló? Sí compiló. Entonces vamos a ver el programa mega que le estoy llamando. Bueno, fíjense que no se tardó demasiado, se tardó prácticamente 1 segundo y cuarto en dar el... Bueno, déjenme desplegarlo, van a tener que creer que aquí hay 1 millón de personas. 1 millón de dígitos. Hasta acá me empieza con 3.14, 15, 92, 65. Pero bueno, ¿cómo estar seguros de que esto está bien, verdad? ¿Cómo estamos seguros de que sí tenemos 1 millón de...? Bueno, hay varias formas, pero yo presento nada más una aquí con ustedes. Obviamente hay mucha gente que se pone a hacer estos cálculos, tal vez de hobby, porque les digo, pues tal vez con algunas decenas de posiciones base de 10 son suficientes para el cómputo práctico, digamos, ¿no? Tal vez 100 posiciones ya son demasiadas para cualquier cómputo decente que tengamos que hacer. Pero bueno, mucha gente le gusta hacer estas cosas. Y por ejemplo les presento un cálculo que hizo Javier Gourdon, no sé cómo se pronuncia, le llamó el programa PFAST. Usó un algoritmo que no lo estoy presentando, pero son variantes de la misma idea de Gauss, el algoritmo de Chudnovsky. Lo implementó y bueno, aquí están los
el millón cada línea tiene 100 posiciones de pi. Entonces si nos vamos hasta abajo, uy, ya la pasé. Bueno, aquí vemos estos dígitos son los últimos del millón de posiciones que calculó esa persona. De hecho, ¿cuándo lo calculó? Creo que dice, ¿no? Déjenme subir, ahí es que aquí está subiendo y bajando con tantos bits. Ok, lo calculó en el 2007 y su cálculo llevó 7.11 segundos. El mío 1.1 pero recuerden, estoy usando una máquina un poco más moderna que la que él seguramente usó, ¿no? Porque lo hizo en el 2007. Pero son más o menos algoritmos similares en tiempo, ¿eh? Todos tienen esa complejidad, que, bueno, hablando de complejidad se llama complejidad polilogarítmica, pero hablando de velocidad de convergencia, así como hablamos en métodos numéricos, se llama convergencia cuadrática. Muy bueno, ¿y para qué traigo esto? Pues para comparar, ¿no? Veamos si estos últimos dígitos, a ver, apréndanse, ¿qué será? Al menos los últimos 5. 58151, 58151. Ok, y vamos a ver el cálculo que acabamos de ver hacer. Pues sí, ¿verdad? Sí. De posiciones de pi exactas. Fíjense nada más lo que hemos avanzado desde los primeros, ¿no? Desde Arquímedes, que nada más pudo calcular dos y se detuvo pues porque solamente tenía lápiz y papel y su abaco a lo más. Ahora pues puede, y arrojé fíjense que estaba preparando y calculando 1,000 millones, pero me di cuenta que se tardaba un poco y dije, no, es demasiado para una plática. A ver, ahí la máquina hace cálculos por minutos hasta que nos dé la respuesta, ¿no? Entonces decidí que con 1 millón es suficiente, ¿no? 1 millón de bits es suficiente. Bueno, son 4 millones de bits y 1 millón de posiciones, pero en base 10. A veces le llamo eso bits, ¿no? La D de decimal, pero luego se me olvida y digo bits. Pero bueno, digamos que aquí podría haber acabado la historia. Esta historia fue escrita más o menos en el 76, ¿verdad? Pero ocurrió algo muy interesante 20 años después. En 1996 surgió una nueva idea que se conoce como el algoritmo de Bailey-Borwein-Plouffe, que realmente no es mejor que la de Gauss, ¿eh? Porque ven que dije que la idea de Gauss nadie la ha vencido. Y entonces estos, ¿por qué se saltaron a la fama si, digamos, es rápido, pero es igual que el de Gauss, ¿no? La idea de Gauss. Y la razón es que con este algoritmo ustedes pueden calcular cualquier posición de pi sin tener que pasar por todas las anteriores. Eso es algo que yo cuando lo oí por primera vez, tal vez en el 97, todavía era estudiante de doctorado, oí eso y dije, ¿cómo? No, pues en mi mente como que eso era como que casi imposible, ¿no? Si me hubieran preguntado a mí en el 95 qué opinaba de que alguien calculara pi a cualquier lugar de cualquier posición en no sé, la 1,000 millones, digamos, ¿no? O la billonésima o la 1,000,000,000ésima, la que quieran, ¿no? Yo diría, no, eso parece casi imposible, ¿no? Pero realmente no lo era. Digamos, esa fórmula que está ahí, que por cierto, aquí presento una demostración más o menos elemental. No fue la idea original de ellos. Yo contacté a Borwein y me dijo que casi la descubrieron por error, porque ellos estaban buscando otro tipo de situaciones, estaban haciendo otro tipo de investigaciones, pero se dieron cuenta que tenían a la mano una fórmula que aproximaba a pi y que tenía una característica interesante, que era esto que está aquí. Esto que está aquí, no sé si se dan cuenta, sugiere que como que la notación en base 16 como que aquí parece natural, y en efecto, este algoritmo puede calcular cualquier posición de pi arbitraria, se puede ir muy lejos, pero en base 16. De hecho, por eso al principio de la plática puse pi también así como que en base 16, porque es lo que hace esta última
este último algoritmo, digamos, calcular las posiciones de pi, pero en base 16. Lo sorprendente es que, en cierta forma, la idea es simple y se puede implementar, al menos para las primeras posiciones, de una manera totalmente elemental, otra vez sin usar bibliotecas de presión múltiple. Entonces vamos a ver ese programita. Aquí está. No uso nada especial. De hecho, hasta no quiero usar ni long double, porque las características de esta fórmula es que no se requiere, digamos, equipo de cómputo complicado, si es que nada más quieren calcular una posición, ¿no? O sea, puede ser algo muy, como que simple, por así decirlo. Bueno, vamos a compilar esto. Y le voy a llamar un dígito. Compiló. Y pues para no complicar las cosas, y aparte ya no me estaba dando tiempo, esa restricción que está ahí de nada más 10 a la 7 es porque no quise usar yo la biblioteca MP, no porque no se puede, sino simplemente quise dejarlo lo más simple posible para que este programita pueda correr prácticamente hasta en un celular, cualquier maquinita este programita corre, siempre y cuando no quieran una posición más allá de la 10 a la 7. Por ejemplo, no sé, pues podemos poner 1.000.000. Dice que la posición 1.000.000 decimal de pi en base 16 es 2. Bueno, ¿y cómo lo verificamos? Pues pues hay gente que ha hecho cálculos. De hecho, ¿por qué le puse esta plática a la búsqueda de pi? Porque cuando me interesó esto, el primer artículo que yo leí al respecto se llamaba así, la búsqueda de pi, y lo escribió uno de los autores de este algoritmo. De hecho, aquí está a ver, déjenme ver si lo tengo aquí. Creo que es Aquí está. The Quest for Pi, ¿no? La búsqueda de pi. Pero aquí lo traigo porque aquí, pues, ellos hicieron algunos cálculos. Déjenme ver, aquí está. Es que yo mis lentes como que no me dejan ver muy bien, pero por ejemplo, sí dice que la posición 1.000.000 sí es 2, ¿no? Ah, porque pone 2, 6, 6, pero empezó con la 1.000.000 y avanzó un poquito, ¿no? Eso que puse ahí de no mayor que 10 a la 7 no es tan cierto, uno puede pasarse un poquito. Por ejemplo, si yo quisiera la posición, si yo quisiera cazar esta que está ahí, que según yo está en la posición, ¿qué posición está? En la 10.000.000.2, tendría que ser una A. La posición 10.000.000.2 de pi es una A en base 16, según estoy interpretando. Vamos a ver qué dice el programa. Vamos a ver qué nos dice el programa. ¿Dónde está mi programa? Ya lo estoy perdiendo aquí con tantas cosas. Aquí está. Por ejemplo, echo a andar el programa y vamos a ponerle, a ver, no, falta un 0, ¿no? A ver, ya está. Pues sí, ese es como que el número, esa sería la posición 10.000.000.2, ¿no? Que según el artículo debe ser una A.
Si se dan cuenta, el cálculo lleva su tiempo, al igual como si estuviera calculando casi todo, pero la ventaja de esto es que no estoy calculando todo. Y ese tiempo, si fuera 10 a la 100 en principio, se tardaría más o menos lo mismo. Bueno, sí, ahí está, apareció la A, que el autor del artículo dice que debería ser una A en la posición 10 millones con 2. No puedo checar esto porque simplemente el programa tengo que modificarlo para llegar a 10 a la 10, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ya con esto yo creo que ya tienen un panorama de más o menos qué se conoce acerca de cómo se calcula pi. Y les digo, cosas interesantes, por ejemplo, son esta última fórmula que calcula pi, pero solamente en base 16. Una pregunta importante es, ¿puedo obtener una fórmula similar en base 10? Porque realmente estamos más acostumbrados a ver posiciones de pi en base 10. Ya ha pasado tiempo, la gente no ha podido y como no ha podido, mucha gente está empezando a decir, es que no se puede, o sea, como que la fórmula solamente está en potencias de 2, ¿no? Yo digo que es apresurado, o sea, si no se puede o no se puede, será cuestión de futuro, ¿verdad? Esperemos que se pueda. Pero les digo, a mí se me hace extraño que algunos especialistas ya digan que no se va a poder, o sea, que solamente en base 16, lo cual se me hace extraño, pero bueno, es lo que están diciendo. Y dicen que por tanto nuestro sistema que usamos, o sea, la base 10 es malo, o sea, que fue un error habernos basado en nuestros dedos para definir los números, que es más natural definir los números en base 2, en base... Ah, por cierto, porque el algoritmo que vimos, el último, puede calcular posiciones en base 2, 4, 8, 16. Igual de fácil. Entonces ya muchos están diciendo es que como que debimos de haber tenido 4 dedos en cada mano y estaríamos felices, ¿no? Ahorita, ¿no? Pero bueno, digamos que fue un error de la naturaleza darnos 10 dedos, ¿no? Que nos debe haber dado 8 dedos, ¿no? Pero no sé, yo pienso que tal vez falta otra vez la idea brillante para que realmente pasemos de base 16 a base 10, ¿no? Y el tiempo lo dirá, ¿no? Pero espero que ustedes hagan cálculos más o menos a este estilo, o sea, sin usar matemática o Maple, ustedes que vean los artículos, que vean las ideas, que hagan los programas, les deja mucho entendimiento de las cosas, ¿eh? Se los recomiendo como estudiantes de la Escuela de Física y Matemáticas. Por mi parte es todo, no sé si haya alguna que otra pregunta. ¿Sí? Bueno, ¿quién le llama así al número, la letra griega pi? ¿Y qué importancia tiene el número pi para todos los que estudiamos aquí en la escuela de física y matemáticas? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero es quién le puso el nombre original a pi. La letra griega, sí, del nombre original, y que lo denomina con la letra sí, griega. Bueno, hace rato dije que en el libro de Euler, el de Introducción al Análisis Infinito, ahí él usó pi. No fue la propuesta original, por cierto, pero ese libro fue tan influyente que todo el mundo lo siguió y pi se lo ve famoso por ese libro y porque Euler eligió pi. Bueno, pero pi también, por ejemplo, tiene que ver perímetro. En griego se empieza con la pi. Que fue lo que dijo la primera persona que propuso creo que se apellida Watson, un inglés que propuso por primera vez usar pi, y él dijo que era porque era la primera letra de la palabra perímetro en griego. Pero no le hicieron mucho caso, pero hasta cuando Euler dijo que esta era la palabra, pues todo el mundo lo siguió. Euler sí fue una persona muy, digamos, influyente en el mundo matemático. Y la segunda pregunta es, bueno, como veo que ha sido muy estudiado este número, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia del número? Bueno, fíjense que pi ha sido muy estudiado, tardó un tiempecito en que nos diéramos cuenta que era racional, otro tiempo después de que era trascendente, y siempre ha sido un número que le ha gustado a la gente, pero yo digo que es por la razón, por la idea geométrica que hay detrás de eso, ¿no? De que el diámetro cabe exactamente, pues, pi veces en el perímetro,
Y esa es la idea original y a mucha gente le gustó eso y aparece de manera natural en un montón de situaciones matemáticas modernas, ¿no? O sea, si uno revisa cálculos de cualquier libro de física o de matemáticas, va a aparecer pi a cada rato, o sea, seguro. Sí, perdón. Sí. Bueno, hay varios libros, pero hay dos. Uno que se llama Historia de Pi. Sí. Ese es muy bueno, de un checo-inglés, me parece. Y hay otro que se llama El omnipresente número pi. ¿Ese no lo conoces? Sí. Ese lo tenemos aquí en la biblioteca. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí sí, trae mucha historia. pasan por, como dice el doctor, o sea, el interés empieza por la estética, por la belleza, igual que con la razón áurea y otros números bonitos, digamos. Sí, que es bonito, esencialmente bonito. En esencia es bonito. Y han pasado por ahí Ramanujan, Newton, o sea, todos esos personajes les ha llamado la atención, ¿no? El concepto, las derivaciones, todo lo que está alrededor de E, de pi. Hay una serie de libros sobre matemáticas, sobre historia de las matemáticas, que trata al número i, al número pi, al número e, ¿no? Sí. Que en algún tiempo los estaban, bueno, lo estaba vendiendo el Fondo de Cultura Económica. No recuerdo bien la editorial, creo que era Quest. Y por ahí andan. Sí, muy bueno. De hecho, algo interesante del libro que nombró el profesor es que al final dice que da a entender como que ya gran parte de lo interesante ya se sabía, ¿no? Porque el libro fue escrito en los 70s. Sí, en el 76, sí. Pero el problema es que no se dio cuenta que en el 96 iban los señores y pum, otro avance más, ¿no? Así como que... Y por eso uno como que no debe atreverse a decir que no, que ya llegamos hasta a todo lo que se sabe y se sabrá. No, o sea, siempre hay alguien que llega con una idea brillante y da otro paso más, ¿sí? Sí, de hecho, yo leí en uno de esos libros un comentario que me pareció muy interesante, que decía que el cálculo de pi estaba intrínsecamente vinculado con el cálculo de raíz de 2. Sí, de hecho, si uno revisa el artículo original, creo que aquí lo tengo. Si uno revisa el artículo original, déjenme, ¿dónde está? Aquí está. Uy, no se alcanza a ver, ¿verdad? No. Ahí calculan algunos numeritos, y sí, en efecto, ahí hay algunos numeritos interesantes en los que se está calculando. No nada más es pi, sino pi cuadrada, log 2, o sea, y varios numeritos así. Y claro, en la antigüedad también estaba relacionado un poquito con raíz de 2. Pero bueno, traigo esto para que se vean que no nada más pi es el involucrado en las ideas, ¿no? O sea, hay más números, ¿no? Pero pi es el famoso, digamos, ¿no? Pi es el famoso, ¿no? Bueno. Sí, este es el artículo original de escrito en el 1996. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Algún estudiante? Un comentario. Sí. Digo, obviamente, pues como dicen, seguramente es interesante o es importante por lo que mencionan estas razones, ¿no? Sí. Pero creo que también, viéndolo desde el punto de vista de la física, pues muchos fenómenos de la física, al expresarse efectivamente en las matemáticas, pues muchas expresiones que describen fenómenos físicos en esas aparece el pi. Sí, es lo que comentábamos, que pi, entonces, agarra un libro de física y aparece pi. Y entonces es algo que está intrínseco también al comportamiento de la naturaleza, ¿no? Así es. Entonces yo diría que también esa es una razón en la que se basa la importancia del estudio de este numerito, y no nada más de este, sino de los demás, el E, el I, etcétera. Sí,
Muy bien. Sí, de hecho ya para terminar, por ejemplo, esta última fórmula que les calcula cualquier posición de golpe se está usando para, por ejemplo, se construye un nuevo supercomputador que son carísimos, decenas de millones de dólares, centenas de millones de dólares. Para probar su capacidad de cómputo, dicen, a ver, pues vamos a calcular pi y bueno, pues está bien, pues agarran la fórmula y calculan aleatoriamente, agarran algunas posiciones y dicen, pues esta posición está bien, está bien, está bien, todo está bien, ¿no? Algo así como un tipo de análisis estadístico, ¿no? Para checar si toda la electrónica está haciendo los cálculos correctos. Esta fórmula ha sido muy útil para este tipo de situaciones. Y todo es relativamente nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Miguel. Brota. La naturaleza se comporta de esa manera. Brota, sí. Sí, es algo que ahí está en la naturaleza, en el universo ahí está. Ahí está. Nosotros nada más lo descubrimos, pero ahí siempre estaba, ¿no? Exacto. Bueno, son formas filosóficas de pensar, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por su atención y vamos a cederle la palabra a la doctora Lourdes, creo que va a darle por ahí. Antes de, doctor, le vamos a... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy entrevistaron al doctor Alcántara en un programa, en un noticiero de televisión, precisamente con motivo del Día de las Matemáticas. Sí, y también me preguntaron qué era pi, por cierto. Y les dije que, bueno, la definición que les di ahí en la televisión fue esa, pues agarren el diámetro